Muy buenos días, es un gran privilegio eh, detenernos por un momento en el día para meditar en la palabra de Dios y en este caso estamos hablando del Salmo 119 en su versículo 66, que dice así: Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. La vida con Dios y nuestra relación con Él está marcada por la revelación que Dios otorga a todo aquel que le cree. Nadie puede alcanzar esa revelación si previamente no ha creído en Dios. Y esa creencia no se refiere meramente a su existencia, sino a las cosas que Él demanda de sus criaturas. Esto está directamente relacionado con la obediencia en la que reside la mayor de las fuentes de riqueza para la vida espiritual. En consecuencia, o como una secuencia correcta de este proceso, es que el Espíritu Santo produce en la criatura primero el oír, segundo el creer y tercero el actuar en consecuencia. Cuarto, el recibir revelación. Y entonces se producirá en un quinto lugar el milagro de que Cristo viva en mí. Maravilloso milagro. Con respecto a los dos primeros pasos, el apóstol Pablo dice en Romanos 10, versículo 17 lo siguiente: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al oído humano llegan permanentemente todo tipo de información. El Hijo de Dios debe dar solo pleno crédito a la palabra de Dios. Las demás informaciones son relativas. Y la prueba de que le dio pleno crédito a lo que Dios dice es su manera de actuar. En el libro del Éxodo, el capítulo 14 y los versículos 15 y 16, encontramos que ante la postura dubitativa de Moisés, Dios le ordena lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Era tiempo de actuar, pero para que esa acción fuera la correcta, Moisés debía recibir de parte de Dios buen sentido y sabiduría. Como bien dice el salmista en el versículo al que nos estamos refiriendo. El siervo de Dios actuó inmediatamente y como consecuencia y en prueba de que creyó lo que Dios le mandaba hacer, más tarde Dios llevaría a este hijo suyo al monte de Sinaí para revelarle plenamente su voluntad. Fue su accionar o caminar en fe que le permitió acceder al monte de la revelación. Sin este previo accionar o caminar en fe, solo podremos acceder al monte de nuestras propias imaginaciones o delirios. La razón por la cual solo 2 de los mayores de 20 años que cruzaron el Mar Rojo pudieron entrar en su reposo fue porque todos oyeron, pero solo 2 de aquella multitud creyeron. Y tanto su accionar como su hablar fueron diferentes a todos los demás. El apóstol Pablo en Romanos el capítulo 1 y versículos 21 al 23 explica el por qué Israel en aquella ocasión y los creyentes actualmente fracasan aún después de haberle entregado su vida al Señor. Y dice así:
la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en el versículo 25 termina diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nuestro actuar en fe debe ser una actitud cotidiana o un estilo de vida. No alcanzó a haber celebrado la Pascua al pie de la letra y haber aceptado el desafío de cruzar el Mar Rojo, si al pie del Sinaí ya estamos construyendo un becerro de oro al que le rindamos adoración, en lugar de dar culto y honrar al Creador, el cual es bendito para siempre. Esto es lo que va a diferenciar un creyente que tenga buen sentido y sabiduría, como muy bien dice el salmista, de un creyente que solo avanza movidos por los sentimientos de su corazón entenebrecido. La diferencia entre el uno y el otro es una cuestión de vida o muerte, de descanso o de permanente ansiedad, como consecuencia de una falta de fe absoluta en su Señor. Jesucristo, hablando de esta clase de creyentes conocedores de las Escrituras, pero tan solamente oidores, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nuestra obediencia permanente y constante habilita el camino para que el Espíritu Santo nos guíe, enseñándonos el camino del buen sentido y las sabidurías celestiales, que harán de nosotros buenos hijos de Dios, espirituales, que puedan poseer la buena tierra del reposo de Dios, y no una simple satisfacción pasajera de algo que hemos alcanzado. Y si no tenemos paz y descanso, es porque no hemos creído en Él. Muchas gracias, y oramos al Señor y le rogamos que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros una iluminación para vida, para que nuestro andar en esta tierra sea olor de vida para vida.